desafiar su supremacía. Dime, Cold, ¿qué fue lo que pasó con Frefea? Necesito ir a la tierra, papá. No te preocupes, hijo. Yo misma buscaré la forma de vengarte, solo recupérate. Planeta Tierra. Planeta donde el Saiyajin Son Goku ha tenido varias aventuras y grandes combates. Goku, con los años, había superado sus propios límites, alcanzando grandes poderes. Lamentablemente, el Saiyajin tuvo que irse del planeta con el dragón de los deseos. Shenlong, siendo él ahora el guardián de las esferas del dragón, por tal motivo las esferas se fusionaron con él. Han pasado varios meses desde aquel suceso. Gohan se había convertido en un gran investigador, y Goten, en el Gran Saiyaman número 3. Pero para su desgracia, con el sinónimo del Gran Papayaman, ya estaba combatiendo con el crimen del mundo. Vegeta, con la esperanza de que algún día vería a su rival, seguía entrenando, para ser igual de fuerte que él. En unas semanas de paz, dos naves iguales que a lo de los Saiyajines, habían aterrizado en el planeta. Tras un largo día combatiendo con el crimen, se encuentra con un ser extraño, que sin previo aviso, lo ataca rápidamente. Goten. Al estar muy herido en el suelo, Gohan, con los demás, llegan al lugar del acto, encontrándose aquel sujeto. Vaya, ¿qué tenés? Mi hermano mayor al fin apareció. Una mujer que lo acompaña, revela su identidad, dice ser una Kaiosina, y que su nombre es Lila. Lila dice que en el pasado estuvo al borde de la muerte, pero que fue rescatada. Desde entonces, no puede tolerar que los mortales puedan superar a los dioses, siendo su objetivo ser la más poderosa de alguna manera, y esa manera es su hijo, Zaiko. Zaiko es una pequeña muestra de sangre de Goku, quien se encontraba entrenando en el planeta de los Yadoras. Con esa y la sangre de la Kaiosina, creó a Zaiko, mitad Saiyajin, y mitad Dios. Zaiko, entre risas, crea un poderoso ataque que al lanzarlo, crea una gran destrucción en el planeta. Vegeta, molesto, libera su máximo poder, llegando así al Super Saiyajin 4, que velozmente, Zaiko demostraba su superioridad al príncipe.
que también alcanzó la fase 4. Lanza sus poderosos ataques. Pero nada, ni nadie podía con aquel enemigo. Kirito Sin, quien vino en ayuda, le da una espada Z a Gohan. Kirito Sin paraliza a Zaiko, y gracias a eso lo encierran. Lila, aprovechando que todos estaban débiles por el combate, aprovecha en ir a atacarlos, pero el Supremo Kaio, ferozmente, decide teletransportarse junto con Lila, a otro planeta para sacrificarse. No todo termina ahí, todos tienen un mes, antes de que la espada se rompa, por el gran poder de Zaiko. El anciano Kaio entra en acción, comentando que para dar brillo a las esferas, se necesita 7 Saiyajines, pero no todo era tan sencillo, pues solo había 6. Necesitaba uno más, para la invocación de Goku. Una idea da inicio. Ir a Namekusei. Para llamar a Porunga, para que traiga de regreso a Broly. Paikuan, tras derrotar fácilmente a Broly, él es el encargado de convencer a Broly a cooperar con el regreso de Goku. El mes transcurrió, y Zaiko fue liberado. Vegeta decide en hacerle frente. Vegeta manipula al 100% sus transformaciones para el combate. Zaiko, frustrado por lo sucedido, libera su Soul Power, dejando a Vegeta y a los demás sin ninguna oportunidad de ganar. En una manera inesperada, Broly le da un golpe a Zaiko, alejándolo de los otros. Gohan queda sorprendido al ver que no solo Broly vino a ayudar. También vinieron y Tien-chan, la fusión de Tenshinhan y Yamcha. Zaiko a lo lejos ve como los 7 Saiyajines, transformados en Super Saiyajin, les estaban dando sus energías a las esferas. Hasta que al fin apareció Son Goku. Ese sujeto tiene una fuerza increíble. No pienso darme por vencido. Tengo una pequeña idea de cómo poder vencerte. ¿Quieres que te lo demuestre? Goku, tras liberar todo su poder, pasa a otro nivel. El Super Saiyajin 5. Broly, al presenciar tal poder, se enfurece de cómo alguien como Kakaroto había superado por muchísimo sus poderes. No puede ser tan fuerte. Es posible. Está loco. Los dioses de poder destruir este planeta. No existe mezclar. Maldito Broly. Ocultó Suki para que no lo encontremos.
Ojalá no haya sido mala idea revivirlo. Ya veo. Broly se sintió humillado al ver que todos sobrepasamos su poder. Y más yo con este poder que tengo. El tiempo transcurre, Goku vuelve a adaptarse a su vida en la Tierra, sin embargo. Un día, comienza a tener grandes molestias que se volverían muy recurrentes, hasta darse cuenta que él, en unos días, iba a provocar un gran problema. Goku y los demás guerreros Z, decidieron viajar a otros planetas, con el fin de conocer otras razas, y aprender de ellos. Siendo el mismo Goku, quien a pesar de sus molestias, quien los acompaña. El resultado. La Tierra está completamente indefensa. Un demonio llamado Karaat despertó de un largo sueño. Karaat era un enemigo estratega, por lo que su manera de atacar, siempre era un plan directo. Karaat, para su fortuna, contaba con 5 acompañantes, los cuales, únicamente despertarían, tras la presencia del demonio divino. Karaat, bajo sus órdenes, tiene 5 discípulos bélicos, llamados como los jinetes del diablo, en la mitología japonesa más vieja. Caliptos, Akiri, Gen, Chang, y finalmente, Runks. Posteriormente a eso Karaat, al tener el conocimiento absoluto de todo, sabía de la existencia de Broly, quien se encontraba en la Tierra. Un Saiyajin deseoso por venganza, pero no con el poder necesario para conseguirlo. Broly era custodiado por Pai Quan. Los secuaces de Karaat, sin ningún problema alguno, derrocan a Pai Quan. En ese momento, Broly se percata del demonio. Me presento. Soy Ta. ¿Sabes? Expreso los Saiyajins de la Tierra. En ti siento un poder increíble. Te dejo 2 decisiones. Aceptar mi ayuda. Te haré despertar un gran poder. Y cumplir tu venganza, o seguir siendo un muñeco para los Saiyajins de la Tierra. Karaat, en el fondo, sabía que Broly podría ser el guerrero más valioso para él, en su plan maestro de venganza. Broly termina aceptando cumplir órdenes, a cambio de poder. Tras unos cuantos minutos. Tras la aceptación de Broly, este llega al infierno. Aquel lugar donde estuvo antes. Broly al parecer, fue engañado, y ahora encerrado nuevamente en el infierno. Todo estaba saliendo perfectamente, gracias a su última información, Karaat sabría el tiempo exacto, del regreso de los defensores de la Tierra, y del universo. Los días estaban contados, y no podría perder el tiempo. El mismísimo Karaat, entra al infierno, para dar su siguiente maniobra del plan. Bardock siente el gigantesco ki, del demonio. Turles, junto a Raditz, quienes eran los más cercanos del lugar, se dirigen de inmediato. Picoro, conocido como el guardián del infierno, era el más impactado del gran descumular poder de Karaat, pero siendo el más discreto, de ver lo que sucede. Bardock, Turles, y Raditz, llegan al lugar donde estaba Karaat. Karaat, de manera directa, decide no revelar quién es, y que para saber si es poderoso, será por decisión de sus fuerzas. El juego de Karaat comienza. ¡Vamos, muchachos! ¡Demostrémosle el poder de los guerreros de clase baja! De inmediato, los 3 Saiyajines se transforman en Super Saiyajin, siendo Bardock quien alcanza la fase 2. A lo lejos se podía verse los guerreros de todo el infierno yendo al lugar donde se encontraba Karaat. Broly, al verlo nuevamente, por su supuesta mentira de poder, comienza a expulsar un poder colosal, llegando a la fase 4, atacando sin pensarlo 2 veces al demonio, manteniendo un combate 1 a 1 con él. Karaat se habría dado cuenta en efecto, que el poder de Broly, que ahora había obtenido ese poder con su ayuda, sería la clave de todo. Todos los guerreros del infierno escuchan. ¡Escúchenme todos! Soy Karaat, el demonio divino. He venido especialmente porque sé que necesitan ser más fuertes para eliminar a la escoria de Son Goku. ¡Ese miserable de Goku! Ha llegado el momento. Espero que vengas pronto, Goku. En la Tierra, los secuaces de Karaat causaron un gran catástrofe en todo el mundo. Los guerreros como Ub, Yamcha, Tensian, 18, y Krillin, sin poder hacer nada con esos enemigos, esperan la llegada de Goku y los demás.
Pasaron un año, y Goku, junto con los demás, llegaron. Viendo toda la destrucción del lugar, todos ven, desde lejos, un planeta rojo. Goku siente el gran poder de Karat, y se teletransporta con los demás. Goku, al seguir aquel ki, llega al infierno. Pero en un instante, se separa del grupo. En ese lugar, aparece Broly, transformado en Super Saiyajin 4. ¡Wow, Broly! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo alcanzaste el Super Saiyajin 4? Contesta, Broly. ¿Qué es lo que pasa? Goten, al separarse de los demás, se encuentra con Rux. Trunks, con Gen. Gohan, se encuentra con Piccolo, y los dos se enfrentan con Akin y Chank. Vegeta, se encuentra con su padre, el Rey Vegeta, Babidi, y de lejos ven y a Nappa. Vegeta queda sorprendido de haberse separado de los demás. Vaya. Después de tanto tiempo, es un gusto verte, hijo mío. Pero basta de presentaciones. Es hora de cumplir con la misión del señor Karat. ¡Ah! Siempre fui superior a ti, padre. No sé lo que está pasando aquí, pero es hora de divertirme. ¿Es cierto que Kakaroto viene hacia acá para pelear con nosotros dos? ¿Qué? ¿Cómo ese insecto llegó a ese nivel? Vamos, Babidi, usa tu magia. Babidi usa su magia potenciada, que le dio Karat. El oponente es sorprendido. Y cae nuevamente, en el control de Babidi. Mientras tanto, la pelea de Goku y Broly comenzó. Broly era quien llevaba la ventaja en el combate. Vamos, Kakaroto. Pelea con todo tu poder. Usa una vez más aquel poder que usaste en la Tierra. Vamos, Broly, acaba con esa basura. Ahora entiendo lo fuerte que eres. Te reconocí por solo verte, Kakaroto. Caminemos para tranquilizarnos. ¿Por qué demoras mucho? Ya basta de jugar con el eliminado de una vez. Luego de que Calistos dijera eso, es atacado por la espalda por Goku. Kakaroto, no hay tiempo. Escucha mi plan. Buen trabajo, Saiyajin. Tráeme a ese odioso gusano. Bardock lanza a Goku. En ese momento, el demonio, sin darse cuenta, recibe una fuerte patada. Bardock ve a Freezer y a Cell detrás de él. Freezer empieza a usar todo su poder, llegando así a su quinta transformación. Cell hace lo mismo y expulsa a todos, llegando a un nuevo. Los dos seres en sus máximas fuerzas se lanza hacia Goku, quien asombrado ve cómo se acercaban aquellos dos. Goku, en su Super Saiyajin 4, derrota fácilmente a Freezer y a Cell. En ese momento, Vegeta le reta un combate a Goku, quien sorprendido no podía creer que Vegeta haya sido manipulado nuevamente por Babidi. Bardock, así que decidiste fallar. Está bien. Te eliminaré por completo. Bueno, voy otra vez. ¿Cómo se atreven a desafiarme? Yo soy Karat, el demonio más poderoso de las galaxias. Les haré sufrir de una manera que desearán no haber nacido. Karat, en un instante, se vuelve un ser gigante y más poderoso. Karat rápidamente ataca a Goku, quien por poco podía esquivar sus ataques. Goku regresa a su estado base. Sí, de verdad me das miedo. Pero la obligación que tengo ahora es acabar contigo a como dé lugar. Una batalla de titanes se lleva a cabo. La batalla de Goku y Karat era de tal impacto que les obliga a ir en el planeta de los demonios.
Karat, molesto al ver que el Saiyajin que tenía enfrente lo estaba llevando a sus límites. El ki de Goku pareciese infinito, el de Karat, no. La batalla ya estaba por terminada. Goku decide usar todo en un ataque. ¡Golpe de dragón! Finalmente, Goku derrota al demonio. En su pecho se encontraban las 7 esferas del dragón. La paz nuevamente volvió para todos. Piccolo, junto a los demás, derrotaron los secuaces de Karat. Todos festejan la victoria de Goku. Goku se despide de su madre. Nappa, al igual que todos, perdieron el poder que les dio Karat. Aún así, Nappa, entre rabia, esperaría en otra ocasión, pelear con Vegeta. Broly, angustiado, quiere volver al mundo de los vivos, ya que no quiere estar más en el infierno. Freezer y Cell a lo lejos, juran vengarse algún día. En la Tierra. Después de la celebración de la derrota de Karat, en Corporación Cápsula. Broly, al sentirse inútil en las peleas, y ver como Goku en su Super Saiyajin 5, era imparable. Le pide a Bulma una nave espacial para irse a entrenar. Bulma, al saber que Broly fue una gran ayuda para nuestros héroes, se la da. Broly, en unos minutos, se va del planeta, sin saber dónde sería su destino. Mientras tanto, en el planeta del Cayo del Norte. Goku se fue en ese lugar, para seguir entrenando. Las molestias de Goku eran cada vez más fuertes, un ki maligno, se iba liberando de él. Aquella energía maligna que tenía en su interior era tan fuerte, que Goku no aguantó más, y liberó aquella energía oscura. Todos, siente un poderoso ki maligno. Nunca pensé que sucedería tan pronto esto. Hasta que por fin te rendiste. Me liberaste, Son Goku. Creo que fue muy bueno que me haya golpeado la cabeza cuando era un bebé. De lo contrario, me hubiera convertido en un hombre malo como tú. ¿Perdón? Tú eres el culpable de mi nacimiento. Por estas esferas. Decidiste unirte a ellas, sabiendo que algún día podría pasar esto. Mírate. Me das lástima. Eres una vergüenza, Saiyajin. Yo cumpliré el objetivo que nunca pudiste realizar. Aniquilar a todos los seres vivos de la Tierra. Yo mismo soy Kakaroto. Yo soy Evil Goku. Evil Goku se va del planeta de Kaiosama, dejando gravemente herido a Goku, y sin la mitad de sus fuerzas. Kaio le pregunta a Goku en cuánto tiempo tenía aquel poder maligno en su interior. Una estrella me había dicho de esto en el mundo de los dragones, que al haberme unido a las esferas, obtendría un gran poder. Ese poder me hizo alcanzar el Super Saiyajin 5. La primera vez que alcancé esa fase, empecé a sentir molestias en mí. Evil Goku en un instante llega a la Corporación Cápsula, en donde se encontraban todos reunidos. Papá, ¿qué haces aquí? ¿No estabas entrenando en el planeta de Kamisama? Yo no soy tu padre. Yo soy alguien que acabará con sus vidas. Yo soy Evil Goku. No puede ser. ¡Ah! Vegeta, ese sí fue un buen golpe. No me esperaba menos del príncipe Saiyajin. Evil Goku expulsa su poder, transformándose en Super Saiyajin. Vegeta también pasa al Super Saiyajin. Vegeta rápidamente ataca de nuevo, pero Evil Goku de un golpe manda lejos a Vegeta. Gohan, al ver que el sujeto que se parecía a su padre, pero que no era él, pasa al Super Saiyajin 4. Gohan lanza un brutal golpe, que manda al otro extremo del mundo, a Evil Goku. Gohan, al estar dispuesto a eliminar a aquel ser, no se percata, que un instante, Evil Goku pasa al Super Saiyajin 3.
Evil Goku, tras dar un feroz golpe a Gohan, observa que detrás de él, se encontraba Vegeta, liberando todo su poder. Evil Goku queda sorprendido, al ver, que Vegeta había tenido un gran poder escondido. Vegeta de una manera desafiante le reta un segundo combate, al Saiyajin. Evil Goku rápidamente le da otro golpe a Vegeta. En ese momento Evil Goku pasa al Super Saiyajin 4. Vegeta regresa nuevamente, y le da una gran patada al Saiyajin maligno. Vegeta lanza una patada al estómago de Evil Goku. Este, al sufrir el dolor de esa patada, decide acabar con Vegeta. Vegeta, sin tiempo de reaccionar, recibe el ataque del Saiyajin oscuro. Tras aquel ataque, Vegeta queda en el suelo, inconsciente. Trunks y Goten, al ver todo lo sucedido, los dos le preguntan a Gohan, quien estaba dolorido, si se encontraba bien. Los dos Saiyajines, al ver que era una situación peligrosa para el mundo y el universo, deciden hacer la fusión. Evil Goku, al ver lo que planeaban aquellos dos, decide atacarlos rápido. El primero en ser atacado es Goten. Trunks. ¡Goten! ¡Trunks! ¡Maldito! No sé quién seas, pero te derrotaré. Abuelito, ¿eres tú? Tú no eres mi abuelito. ¡Niña estúpida! ¡Me estorbas! Pan recibe el poderoso ataque de Evil Goku, matándola al instante. ¡Pan! ¡Pan! ¡Hija! ¡Reacciona, por favor! ¡Pan! Asombroso. Ese maldito ha matado a Pan. ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! ¡Prepárate, maldito! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudiste llegar a la fase 5? Pasando las horas, Goku llega a la zona del combate. Y mira a su hijo, Gohan, en el suelo, y a Evil Goku, transformado en Super Saiyajin 5. Goku, sin creer, de todo el desastre que hizo su copia maligna, decide combatir, aunque se encuentre débil. Goku se transforma en Super Saiyajin 5, lanzándose al ataque. Justo en ese momento, Goku se siente más débil. En ese momento cae en el suelo, sin fuerzas, llegando así a su estado base. En ese instante, Evil Goku absorbió todo el poder de Goku. ¡Al fin! ¡He obtenido todo tu poder! Era cuestión de tiempo. ¡Gusano asqueroso! Ya tengo todos tus poderes. Solo será cuestión de tiempo que desaparezcas. ¡Ah! ¡Quédate en el suelo! Y espera tu muerte. Deja en paz a mi maestro. ¿Eres tú? Yo seré tu oponente, asesino. Se lanza al ataque. Los dos se causando una gran explosión. Vegeta, al ver la pelea, decide ir también a pelear. Vegeta se lanza con una patada que Evil Goku detiene. Justo en ese momento, Goku estaba creando una Genkidama, junto con las energías de todos los Saiyajines. Goku, al tener visto la Genkidama, se lo lanza a Evil Goku. Este, sorprendido, recibe el ataque. Pero Goku, estando muy débil, no puede hacer que su técnica haga efecto. Hasta que Kaiosama le cuenta que habló con el gran patriarca de Namek. A que reúna las esferas, e invoque a Porunga, y que de deseo, era que Goku recupere todas sus fuerzas robadas. Goku, al oír eso, le dice gracias a Kaiosama, y a las esferas de Namek. Goku, poco a poco, recuperaba todas sus energías, transformándose en Super Saiyajin 5. En unos instantes, Evil Goku pierde todas sus fuerzas, muriendo al instante. Goku ya no tiene que irse, ya que ahora se ha liberado su energía maligna de las esferas, y ahora que sabe que la quinta transformación no se basa del poder de las mismas, ya no necesita seguir fusionado con ellas, ya que lo hacía por protección de la Tierra. Goku usa las esferas del dragón, y pide de deseo que Pan reviviera. Y el segundo era, que todos los guerreros de la Tierra jovenezcan, así se encuentren en mejores condiciones para los combates que pudieran llegar en el momento menos esperado. Ahora lucían como los viejos tiempos.
Muy bien, chicos. Les felicito, han avanzado mucho. ¡Malditos insectos! ¡Que aún ni llegué al Super Saiyajin 5! Luego de que Vegeta dijera eso, Kibito-sin aparece, comentándole a los guerreros que un Kaioshin llamado Z, el Kaioshin más poderoso de todos, el cual se mantenía encerrado, gracias al sello de los sagrados Kaiosamas, se había roto. La causa: el gran impacto que tuvo la pelea de Goku con Karat, en otro sistema solar, el sello fue destruido y Z liberado, el cual termina por provocar un gran caos en el reino sagrado. Z, era como se solía llamarse aquel Kaioshin supremo, él era un buen sujeto que cuidaba y amaba a los seres vivos. Hasta que un día, una dimensión lo convirtió en un ser completamente maligno, por eso fue sellado. Goku se siente culpable por la situación, y todos deciden ir al reino sagrado. Al llegar ahí, todos tenían prendas de supremos, esto por protección del reino. Z sabe que tiene visitas, así que decide encarar a sus oponentes. ¿Tú eres el Kaioshin llamado el Ángel Z? Estoy impresionado. Jamás pensé que en mis miles de años que he estado encerrado, encontraría a sujetos tan poderosos como ustedes. ¡Qué gracioso se cree este sujeto! Yo me encargaré de eliminar a este infeliz de Kaioshin. Vegeta pasa al Super Saiyajin 4, lanzándose al ataque. Pero el poder del Kaioshin superaba por mucho el SSJ-4. Goku, al ver que la situación era difícil, pasa al Super Saiyajin 5. Gohan también expulsa a todo su poder llegando al mismo nivel. Z, en este momento queda sorprendido del gran poder de los dos Saiyajines. Vegeta, recuperándose de la paliza que le dio el Kaioshin, mira a lo lejos, como su rival y su hijo lo habían superado. Esto frustraba a Vegeta, así arrancando una gran ira en él, convirtiéndolo en Super Saiyajin 5. ¡Al fin! He llegado a este nivel, el Super Saiyajin 5. Muy bien, Vegeta. Al fin. Tú también pudiste llegar al Super Saiyajin 5. Z, al no sentirse intimidado por 3 SSJ-5, decide velozmente atacar a uno, quien era Goku. Esto dejaría sorprendido a Gohan, quien no podía ver la velocidad de Z. Gohan, tú y yo atacaremos juntos. Ahora este Kaioshin sabrá el poder de los Saiyajines. La versión Super Saiyajin 5 son demasiados débiles Saiyajines. Pero decidieron enojar a la persona equivocada. Es el espacio por meterse con un verdadero dios. ¡Ah! ¡Este Kaioshin es muy fuerte! ¡Ha detenido mi golpe con una sola mano! Gohan, y tanto, Vegeta, dan con sus ataques combinados. Pero el Kaioshin los detiene fácilmente. Hasta que Goku decide lanzar su Kamehameha a máxima potencia, dejando sorprendido a Z, quien no tenía cómo escapar de aquel ataque. Tras una fuerte explosión, todo era silencio y calma, hasta que... Los felicito. Lograron lastimarme. Pero no creen que con esto se termina la batalla. El Ángel Z, poco a poco, estaba liberando aquel poder que obtuvo cuando fue en aquella dimensión. De mi máxima. Esta es la forma de un dios. Ahora, prepárate para ser eliminado por un supremo y verdadero Kaiosama. Z decide acabar con todos. Goku, Gohan y Vegeta estaban casi al borde de la muerte. Z estaba por acabar con los tres. Hasta que Goten y Trunks se habían fusionado, trayendo a Gotenks. No tienes por qué sorprenderte. Gotenks pasa al Super Saiyajin 4, dispuesto a pelear con todo. Goku trata de detener a Gotenks, hasta que Kaiosama le menciona de algo que podría ayudarlo para eliminar a Z, sería la única esperanza, y la única manera de eliminarlo. Goku sería el segundo en utilizar dicho poder, pero de hacerlo, renunciaría por completo a todo, pasaría a ser nada. Todo consistía por el poder maligno de los Kaiosamas, y la ayuda de las esferas del dragón. Goku no pregunta mucho sobre el tema, pero menciona que si alguien en el pasado lo hizo, él también podría. Goku, al ver aceptado, se tendría que dirigir a unos pilares, que conectaría con los poderes de los Kaios. ¿Quién tiene planeado hacerse tonto de Kakaroto en aquel lugar? Gotenks, al saber que Goku encontraría alguna forma para detener a Z, decide en continuar con el combate, estando muy herido. No puedo creer esto, no lo
Va muy pesado, repugnante. ¿Eso es todo? ¿Acaso eso es todo lo que puedes dar en esta pelea? Gotenks decide liberar su haz bajo la manga y empieza a expulsar todo su poder, transformándose en Super Saiyajin 5. Mientras tanto Goku, quien se encontraba colocado en el centro de los pilares, estaba recibiendo el poder maligno de los Kaiosanas. Esto llamaría la atención de Zeta, quien no entendía lo sucedido. Pasando unos minutos. ¡Qué gran poder siento en mí! ¿Este poder será del Super Saiyajin 6? Goku había la transformación más peligrosa, puesto a que renuncias a todo por conseguir un poder mayor. Goku, con su gran velocidad, se dirige a Zeta, quien aterrorizado no podía creer el nivel que puede alcanzar un mortal. Ese poder es el antiguo poder de los Kaioshin. Es imposible que alguien pueda dominar esa energía oscura. Goku carga un poderoso ataque que lanza hacia Zeta, acabando así con su vida. Todos quedan en shock al ver la nueva transformación de Goku. Este, al saber el precio de haber obtenido ese poder, se despide de todos, desapareciendo. Quedando así como el salvador del reino sagrado, todos se quedan en silencio, nuestros héroes están de luto. Mientras tanto, en ningún lugar, lleno de diferentes tipos de ki, inundaba un misterioso ambiente, un demonio enorme, perría a un sujeto nuevo en el lugar. Aquel sujeto nuevo era nada más, ni nada menos, que Goku. Goku interpretaba que las intenciones de aquel demonio no eran de todo positivas, por lo que decide transformarse en Super Saiyajin 5 y retarlo un combate. Ataca primero, lanzando un poderoso ataque que hizo caer al demonio. Este rápidamente contraataca con un disparo de sus ojos. Goku por poco podía esquivar el ataque, sorprendido de la velocidad de reacción del gigante. Velozmente el demonio atrapa a Goku, estrangulándolo con sus fuerzas. Hasta que una voz femenina dice: ¡Detente, Rizor! ¡Suéltalo ahora mismo! ¿Qué? Señorita Irina, ¿qué hace usted aquí? Déjame que yo me encargue de nuevo. Rizor suelta a Goku, dejándolo en el suelo. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Hola, me presento. Soy Irina, la guardiana de este lugar llamado El Mundo Vacío. No interrumpas, vete a estorbar a otro lado, niña. Podría derrotarte con solo un dedo. No sé que seas tú, pero no me importa. ¿Me oyes? ¡Enfréntame! Goku expulsa todo el poder del SSJ-5. Debido a las diversas energías en el ambiente, la apariencia del Super Saiyajin 5 cambia ligeramente, desapareciendo las cejas y manteniendo las de ojos de color negro. Goku, estando así, lanza un golpe que Irina detiene fácilmente. El Saiyajin seguía contraatacando sin ninguna oportunidad de dar un golpe. Irina, cansada, le da una patada a Goku, casi dejándolo inconsciente. Al emocionarse más, el Saiyajin seguía atacando. Pero Irina se mostraba muy superior, que tan solo con golpes deja casi muerto al nuevo guerrero. En ese instante el poder del SSJ-6 volvía en Goku. Irina, sin percatarse, recibe un fuerte golpe. Al fin, Goku pudo asestar un golpe. Los espectadores del combate quedan sorprendidos al ver la valentía del sujeto nuevo al enfrentar a su gobernadora. Goku se acerca a la chica y lanza otro golpe más, pero esta vez
Su golpe fue detenido, y Rina también había alcanzado el estado del poder maligno de los Kaiosamas. Tiene que ser una broma. Esta es mi transformación. Eres el tercero que me hace llegar a estos límites. Vamos a empezar la fiesta. Goku y Rina estaban por tener su segundo round. ¿Llevaste tu poder al máximo? Me dejaste sorprendida de que tengas la misma transformación que yo, y que también veo que eres igual que yo. Te emocionas por un buen combate. Bien veremos qué puedes hacer. Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Golpe de dragón! Con ese golpe no me ganarás. ¿Qué pasó? Diste una buena pelea, sujeto extraño. Veo que tendré que darte un atuendo nuevo y curar tus heridas también. Espero que hayas aprendido con esto a no juzgar a los demás por su aspecto. Bien, tengo trabajo que hacer. Me presento, mi nombre es Son Goku. ¿Son Goku? Pues un gusto. Quería hacerle una pregunta. ¿Mi historia? Bien. Yo antes era una princesa del mundo de los demonios. Tenía un guardaespaldas que casi nunca nos llevábamos bien, ya que él era mi maestro y siempre me controlaba a todo momento. Siempre me exigía entrenar, pero a mí esos actos violentos no me gustan. Por eso siempre discutíamos. Decía que en algún momento me iba a servir, pero de tonta no hice caso, hasta ese momento. El día en que el bastardo de Karat y su maldito ejército apareció. Pude ver cómo mi gente, mis padres, morían ante mí. Mi maestro dio su vida por mí, para que yo me salvara. Él me envió a un planeta llamado Namekusein. Tuve graves heridas. El patriarca de ese lugar curó mis heridas. Él me ayudó junto con Kaiosama a que mi poder aumentara. Alcancé esa transformación y así fui a enfrentarme al maldito de Karat. Derroté a miles de sus soldados, pero no llegué a combatir con él, porque al ver aceptado el poder maligno de los Kaios, solo tenía poco tiempo antes de llegar a este mundo donde nos encontramos. Al haber venido aquí, me encontré a un sujeto extraño, llamado Kidnap. Todos le temían. Yo era la única quien le hizo frente, pero no pude ganarlo. Kidnap, al haberme dejado casi moribunda, se alejó de todos por años. ¿Eh? ¡Increíble! Y dime, ¿eres casado? Sí. Pues no importa, te ayudaré a mejorar. Tu transformación, ya que vi que no lo controlas de todo, porque no llegaste a liberar todo el potencial de esa fase, así que seré tu maestra. Prepárate que tu entrenamiento será muy duro. Pasaron días, meses y unos años, y los entrenamientos seguían. El tiempo en el mundo vacío no existía. En uno de los entrenamientos, Goku irradiaba una señal de ir en el camino correcto en la liberación del poder máximo. Goku, sin darse cuenta, supera el poder del SSJ-6, tras una gran explosión de ki. Su aura comienza a distorsionarse locamente, el Super Saiyajin 7 hace acto de presencia. Este sorprende a Lila. El ki de Goku era tan enorme que está abriendo un portal dimensional. Un sujeto extraño observa lo sucedido y, sin pensarlo, decide escapar. ¡Wow! ¡Alcanzaste otra transformación! ¡Eres increíble! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. El portal dimensional cada vez era más enorme, y los que se percataron de eso, trataban de escapar, hasta que aquel ser misterioso dice:
Será mejor que no se atrevan a dar un paso más a mi territorio. Si dan un paso más, los voy a eliminar a todos sin piedad. ¿Piensas rendirte? Será mejor que lo olvides. Si intentas liberar aún más poder, lo único que lograrás en esas condiciones es morir. Veremos si con esa transformación puedes seguirme el ritmo, Son Goku. Aunque mejoraste mucho en poco tiempo, aún sigues un nivel bajo. Ahí tengo otro traje más de entrenamiento para que lo uses. Justo cuando Irina dijera eso, el entorno del lugar vuelve a la normalidad. Esto dejaría sin palabras a Irina. Señorita Irina, yo tengo más noticias. Dime, guardaespaldas, ¿qué sucede? Ignoke escapó. ¿Qué? Esto no puede ser. ¿Escapó? Pero, ¿cómo es esto posible si aquí no hay salida? Oh, eso. Goku, usa esa transformación de nuevo para ir tras de Kidnap. Detente. Toma esto, Goku. Esto te ayudará a controlar ese nuevo poder que tienes, ya que sentí que el ki de esa transformación te hará perder el control. Ah, una cosa más. Déjame decirte que eres una persona increíble. Me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias. Pero bueno, tú eres la única esperanza que podrá acabar con este monstruo. Seré honesto contigo. Esto es imposible. Jamás lo derrotaré. Irina decide sacrificarse usando toda su energía vital, haciendo que un nuevo portal aparezca. Todos, hasta Goku incluido, conocen por primera vez el poder completo de quien los ayudó a sobrepasar sus propios niveles de poder. Todos los seres del reino de la nada se mantienen en silencio, junto a quienes le tenían un inmenso cariño, pues a pesar de que pueden escapar finalmente y regresar al mundo de los mortales, deciden quedarse, haciendo compañía a su líder. La gran Irina ha muerto. Me tienes impresionado. Lo que hiciste fue admirable. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Vaya, qué hermoso lugar es este. Al fin soy libre. ¿Eh? ¿Eres tú? El Saiyajin que estaba con Irina. ¿Con que aquella muchacha dio su vida para que tú salieras de aquel mundo para que pelearas conmigo? Eso siempre admiré de esa mujer. Desde que apareció en el mundo vacío nunca tuvo miedo a nada. Eso lo sabía desde que vio que yo mataba a muchas personas. Ella era la única quien me enfrentó. Por eso la dejé vivir y dejé en paz su territorio. En cambio tú, me di cuenta que eras un Saiyajin de sangre pura al ver cómo combatías. Me recordabas mucho a mí cuando era un joven Saiyajin. Alguien adicto a las peleas y a no quedarse atrás con sus poderes. Yo era muy adicto al poder, desde que me convertí en un Super Saiyajin y enfrenté a varios demonios del frío. Mi poder era increíble, pero no me conformé con eso. En busca de otros seres fuertes me encontré unos dioses quienes eran dioses antiguos. A esos dioses les pedí el poder absoluto. Al pedir eso, sentía un gran poder en mí. Pero mi aspecto cada vez se veía más demacrado. Poco a poco me estaba convirtiendo en una bestia. Apenas me convertí, fui enviado a aquel mundo sin poder salir por miles de años. Pero ahora... al fin soy libre gracias a ti. Eres el ser más despreciable que he conocido. Comenzando un gran combate. Goku, con dificultad, de no controlar muy bien el SSJ-7, podía dar algo de pelea al monstruo. Kidnap mostraba su superioridad.
Goku no peleaba por sí mismo, sino por todas las dimensiones y su planeta. Kidnap, al emocionarse por el combate, ataca sin piedad al Saiyajin. Hasta que... ¿Dónde estás? ¿Y? ¿Ahora qué harás? Los Saiyajines de la Tierra, Vegeta y Trunks, Gohan, Goten y Pan sienten un gran poder maligno, incrementándose a cada minuto. Los Saiyajines sospechaban que Evil Goku apareció nuevamente. Mientras tanto en el combate... ¿Qué sucede? Estoy temblando. Goku. No puede ser. ¿Y Nina? ¿Cómo es esto posible? Su poder aumenta como si fuera infinito. No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú. ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! Tenía razón. No me causará ningún orgullo. ¡Te exterminaré, gusano engreído! ¡Ese es tu mejor golpe! Necesitarás más que eso para matarme, Saiyajin estúpido. ¿Te confiaste? Estaba esperando este momento. Es muy rápido esta basura. ¿Cómo es esto posible? Y Gran Kidnap siendo superado por un ser inferior. Ya estoy satisfecho. Y tu gran orgullo está hecho pedazos. No creas que me mataste, Son Goku. Admito que me superaste. Pero esto no se queda así, ¿oíste? No puedo creerlo. Ese sujeto es muy rápido para escapar. Será mejor que lo deje ir. ¡Kakaroto! ¿Qué? Papá, ¿qué haces aquí? Con Kidnap derrotado, todo parecería llenarse de paz. En el infierno, dos sujetos conocidos habían perfeccionado los pasos de la fusión. Bardock, tras una gran sospecha, siente un pie enorme y decide ir hacia donde se encuentra ese poder. Al llegar al lugar, no encuentra nada. Algo en él lo inquietaba mucho. Escúchame, Emma. Tengo un mal presentimiento. Siento que alguien escapó del infierno. En el mundo sagrado, se hizo una gran petición de llamar a los guerreros más fuertes. Porque los necesitarían más que nunca. Goku, Vegeta, Goten, Gohan y Trunks hacían acto de presencia. Trunks y Goten entrenaban en ese lugar. Al igual que Gohan y Vegeta. Goku solo estaba de espectador. Desde que ha aparecido cada amenaza más fuerte, todos han seguido entrenando para salvar la Tierra si yo no llego a estar. El anciano supremo le menciona a Goku que los 5 guerreros tendrían que involucrarse en 5 dimensiones diferentes, en busca de 5 piezas preservadas por los antiguos dioses sagrados. Goku, interesado por lo mencionado, decide aceptar el reto. Kibito-Sin sería el encargado de enviar a cada uno de los guerreros a cada dimensión. Los Saiyajines estarían emocionados. Kibito-Sin, con la teletransportación, envió primero a Goten. Segundo a Trunks. El tercero a Vegeta. El cuarto a Gohan. Y por último a Goku en la 5ª dimensión. Muchas gracias, Kibito-Shin. No te preocupes. Todos saldremos bien. Y más fuertes. Tras la ausencia de los Saiyajines, algo terrible estaba por suceder en el planeta Tierra. Un ser misterioso aparece enfrente de Up. Dime quién eres y qué has venido aquí. Tienes un gran poder. Tú sí que eres un verdadero guerrero. Up velozmente ataca al sujeto extraño. Aquel sujeto se trataba de la fusión de Freezer y Cell.
Me parece que no eres tan fuerte, monstruo. Te exterminaré. Tras derrotar a la fusión, se percata de dos presencias. ¿Quiénes son ustedes? Aquellas dos presencias se trataban de Babidi y su padre, Billy. En sus recuerdos de Voodoo, reconoce a los dos seres. Babidi y su padre usan su magia potencial. Aquella magia hace que poco a poco estuviera liberando su parte maligna, Kibu. Licher reconstruye su cuerpo. Y justo en ese momento, atrapa a llevándoselo a otro lugar, con la teletransportación. Mientras tanto en el reino sagrado, el anciano supremo felicita a todos por sus logros. Gohan había alcanzado el Super Saiyajin 6. Oten también. Al igual que Trunks y Vegeta. Todos al alcanzar esa fase no tendrían el riesgo de viajar al mundo vacío. Goku ahora poseía una teletransportación potenciada, ahora podría viajar a dimensiones. Y no solo obtuvo eso, sino que también podría llegar al Super Saiyajin 7 sin la necesidad de perder el control, ni usar el amuleto de Irina. Kibito-Sin les explica lo sucedido en la Tierra. Les cuenta que Freezer y Cell habían perfeccionado los pasos de la fusión, tras haberlas aprendido viéndolas en el infierno, como lo hacían en la Tierra. La fusión de Freezer y Cell había secuestrado a llevándolo en la dimensión Amazon. Vámonos para aquel lugar, Kakarot. Con tu teletransportación mejorada llegaremos rápido a salvar a Up. ¿Te das cuenta cómo no puedes derrotarme? ¿Dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué necedad? ¿Cómo te gusta desperdiciar tus energías? Eres un estúpido que no conoce el miedo. Por favor, déjanos pasar. Necesitamos salvar a mi alumno Up. Soy alerta corriendo desde el lugar. No permitiré que nadie pase. Cada minuto, su ki disminuía. Esto molestaría a Goku, que en un instante se transforma en Super Saiyajin 7. Goku se lanza al ataque, lanza un fuerte golpe, que no haría ningún efecto a Ali. La chica contraataca con un golpe, que mandaría lejos a Goku. Vegeta molesto, pasa al Super Saiyajin 6, y cargaría un potente Bim Bam. Vaya, ya que me ofenderás por la tierra. No me queda otra que hacer. Los dos Saiyajines se encontraban heridos. Ni peleando juntos, no podrían contra la guardiana Ali. Kakaroto, ¿por qué demonios no usas todo el poder del Super Saiyajin 7? Aún no he perfeccionado la fase 7, Vegeta. ¡Maldita sea! No puedo dejar que esta mujer llamada Ali me esté dando una paliza. Debo pensar en algo. En ese momento, Vegeta se le ocurre combinar sus dos fases. El Super Saiyajin 3, y el Super Saiyajin 5. Tras esa idea en mente, decide utilizarla como última opción. ¡Ah! ¡Asombroso! Este es el Super Saiyajin 8. ¡Vegeta! ¿Qué clase de transformación es esa? Este es el Super Saiyajin 8, Kakaroto. Combina la transformación del 3 y del 5 y lograrás sorprenderla. De acuerdo, Vegeta. ¡Lo intentaré! Goku decide hacer lo mismo que Vegeta. Y en un instante, alcanza él también el Super Saiyajin 8. Ali, impactada al ver el gran aumento de poder de los dos Saiyajines, decide rendirse. Justo en ese momento, un ki enorme hace acto de presencia. El alma de U había sido eliminada por su parte maligna, Kitu. La triple fusión de Freezer, Cell y Voodoo ha nacido. ¡Maldición! ¡Ya es tarde! El ki de Up desapareció. ¡Maldita seas, mujer! Si te hubieras rendido antes, evitaríamos que esto pasara. Goku, ¿me escuchas? Soy yo, el anciano supremo. Hay una oportunidad para detener aquella fusión, y es con la ayuda de Saiko, tu hijo. El poder de él ha aumentado de una manera asombrosa. Deben hacer que me poder. Saiko! No puede ser que necesitemos el poder de esa basura. No hay tiempo que perder, Vegeta. Iremos al palacio de Emma a preguntarle en qué infierno está Saiko.
Vegeta. Se dirigen con Enma Daiosama, con la teletransportación. Al llegar ahí, Goku pregunta: Enma, ¿dónde se encuentra el sujeto llamado Saiko? Necesito su ayuda. Ah, Saiko. Saiko es tu hijo, necesito, Goku. Pues aquel guerrero tuve que mandarlo a uno de los infiernos más inhóspitos. Ese infeliz causó muchos problemas. Así que no me dejó otra opción más que encerrarlo. ¿A qué infierno está? ¡Es una emergencia! Entiende, Goku. Es un lugar peligroso. Tú y nadie saldría vivo de ahí. Entiende, Emma. Saiko es la clave para detener a aquel monstruo llamado Cellbuzzer. ¿Cellbuzzer? Si mal no me equivoco, la unión de ese nombre es de Cell, Freezer y Majin Buu. Sí, tu padre me había informado de ello. Me dijo que Cell y Freezer se habían fusionado para escapar del infierno. ¡Vamos, Kakaroto! No hay tiempo que perder. Ese Cellbuzzer podría ir a la Tierra en cualquier momento. Goku y Vegeta, con la ayuda de Enma, llegan en el reino de los demonios oscuros, tratando de ingresar al infierno número 2, sin autorización, pues pensaban que sería en vano avisar antes. Ambos Saiyajines ven una gran estatua de Irina, cosa que deja a Goku sorprendido. Uno de los soldados le pregunta a Goku de dónde conocía a Irina, a lo que él le muestra el amuleto que ella le dio, y de ahí les contaría a todos los demonios su historia con ella. Ahora los demonios, sabiendo quiénes son los visitantes, y que no harían algo para mal, acceden en abrir el infierno 2. Como advertencia, se les advierte que se necesita una gran cantidad de energía negativa para ingresar. Goku, en ese momento, expulsa su poder, y recuerda el combate con Kidnap, y cómo fue que llegó al Super Saiyajin 7 completo, tras expulsar toda su energía negativa, por un arranque de ira, para llegar al Super Saiyajin 7 completo. Goku, con éxito, llega al SSJ7 completo, dejando sin palabras a los demonios. Vegeta, al ver el gran poder del SSJ7, se transforma en Super Saiyajin 6. Goku y Vegeta entran con éxito al infierno 2, en ese momento ven una enorme puerta, ahí se encontraba Saiko. Vegeta decide derribar esa puerta, hasta que escuchan una voz, diciendo: Justo Saiyajines. En la Tierra, los Supremos les cuenta a Gohan, y a los demás, se les informa de lo ya sucedido de Goku y Vegeta, y del poderoso enemigo Cellbuzzer. En ese momento, los Saiyajines de la Tierra comienzan a sentir presencias de sujetos extraños. Vaya, ¿con qué estos son los Saiyajines defensores de la Tierra? Creo que yo también me he convertido en un protector después de todo. ¿Quiénes son ustedes? Aquellos sujetos extraños eran nada más, ni nada menos, que Bardock, Raditz y Turles. ¿Qué haces aquí? Ángel Z. Z, el Ángel Z, estaba ahí en la espera, y les cuenta todo de lo que pasó. Él decidió tomar el lugar de Irina en dicho infierno. Irina murió tras abrir el portal para que Goku saliera, pero como ser supremo corrompido, Z decidió su propio destino, cambiar lugar con la persona más inocente que conoció, Irina. Ella seguía muerta, pero no terminó en el segundo infierno, atormentada gracias a Z. Ya veo. Lo que me dijo Irina sobre él era verdad. Que en su interior era una persona buena. Con que ahí está Saiko. Bien, yo abriré esa puerta. Necesitan un poder mayor que ese para lograr tan siquiera abrir esa puerta. Quizás ustedes dos con un poder mayor puedan hacerlo. Goku le propuso a Vegeta fusionarse para que Gogeta derribara la puerta. Vegeta acepta, y así nace Gogeta en Super Saiyajin 7. Mientras tanto, en el mundo vacío, el poderoso Cellbuzzer aparece en ese lugar. Hola, me presento. Soy Irina, la guardiana de este lugar. Dime, ¿quién eres? Estoy aquí para matarlos a todos ustedes. ¡Qué gracioso eres! Si viniste a buscar problemas, tendrás que luchar conmigo. ¡Irina! ¿Necesitas ayuda? Irina y Kidnapper, los dos guerreros, que una vez tenían sus diferencias, unen fuerzas para derrotar a Cellbuzzer. Una gran batalla empezó, los dos estaban atacando
con sus máximos poderes. Lila le da un fuerte golpe a Zabucer, enviándolo lejos. Con este ataque terminaré, gusano engreído. Los felicito. He viajado por muchas dimensiones y ningún ser ha sido capaz de hacerme frente. Yo soy el gran y poderoso Escape. Más por habernos desafíado, humano. Ustedes quiénes son. Yo no soy ni Goku ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. Con que una fusión. Interesante, padre. Aunque te hayas fusionado, lo mismo te haré pagar por la humillación que me hiciste pasar en la tierra. Prepárate. Demostraré mi máximo poder. Saiko expulsa a todo su poder, transformándose en un Super Saiyajin 5. Esta es la misma transformación que tú alcanzaste. No es así, padre. Este poder lo obtuve apenas llegué a este infierno. Me enfrenté a los guardianes de este lugar. Con llevar tu sangre pude llegar al Super Saiyajin. El Super Saiyajin 2, el Super Saiyajin 3, el Super Saiyajin 4. Por último, esta fase. Por este poder fue que me encerraron. Pero dime, ¿qué te parece? ¡A pelear! Gogeta contra Zaiko, una pelea da inicio en el segundo lugar más peligroso de todos. Zaiko era muy poderoso, pero Gogeta lo era más. Gogeta con un golpe detiene a Zaiko. Otra vez te llevé una gran decepción. Un deber suficiente para acabar contigo. Zaiko a lo lejos ve a su madre y rápidamente la abraza. Hijo, detente. Esta amenaza es más de lo que nos podemos imaginar. Lo siento, hijo. Me di cuenta que estuve equivocada en todo este tiempo y no debí llevarte por ese camino tan violento. Le daré la mitad de mi alma con mi poder. Así que ustedes vinieron del infierno para ayudarnos. Así es, mi nombre es Bardock. Si no me equivoco, tú eres hijo de Kakaroto, ¿no? Eso significa que tú eres mi nieto. Gohan y tanto Goten quedaron en shock al oír de lo que dijo Bardock. En ese momento, Raditz ve a Gohan. Y recuerda que de niño, él tenía un gran potencial oculto. Luego de derrotar a aquel monstruo llamado Cell Booster, me encargaré de cumplir mi anhelada venganza. Eliminaré a Kakaroto con mis manos. ¡Ja! Tú no podrás contra mi padre. Él es mucho más poderoso que tú. Tranquilos, chicos, no es momento de pelear entre nosotros. Tenemos que detener esta amenaza lo antes posible. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¡Eres un maldito! Estuviste planeando aquella fusión para escaparte del infierno y causar terror en todos lados. Así que aquel es el sujeto del que nos hablaron los supremos Kaiosamas. El poderoso Zabucer aparece en la Tierra. Gohan se transforma en Super Saiyajin 6, cargando un poderoso ataque con sus máximos poderes. Zabucer dispara un rayo de energía que atraviesa el cuerpo de Gohan, dejándolo en el suelo casi moribundo. Maldito Gohan, no creas que me veo la humillación que me hiciste en el pasado. Goten, con una lágrima, se transforma en Super Saiyajin 6. Trunks trata de detener a Goten. Los dos Saiyajines tenían un plan por si las cosas se complicaban. Díganme qué planean hacer. Goten y Trunks, transformados en SSJ6, hacen la fusión. Trayendo al poderoso Gotenks en SSJ6, Gotenks rápidamente ataca con la técnica de Vegeta, el Big Bang Triangle. Tras aquel ataque, Zabucer se encontraba un poco herido. Esto dejaría sorprendido a Gotenks. Gotenks nuevamente ataca, destruyendo a Zabucer.
el gran poder de Gotenks se debía a que Goten y Trunks, al haber alcanzado la fase 6, decidieron por sí solos entrenar en la habitación del tiempo para incrementar más sus poderes. Justo en esos minutos, la fusión termina. ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos separamos? Trunks, molesto, le explica a Goten que el Big Bang Kamehameha había consumido mucho el tiempo de la fusión. Creo que puedo haber combatido con aquellos dos seres y ya disminuido considerablemente. Y los felicito por haberme dañado. Pero lamentablemente para ustedes aún me quedan 3 transformaciones. Tras decir esas palabras, Zenyu recibe una veloz patada. Finalmente, Goku y Vegeta aparecen. Kakaroto, hijo, al fin viniste. ¿Eh? ¿Papá? Feilufer queda sorprendido al ver el gran poder de Vegeta. Vegeta, transformado en Super Saiyajin 8, desafía a Feilufer a un combate. Gohan, estarás bien. Traje semillas del ermitaño. No te preocupes. Vegeta se encargará de eliminar a aquel monstruo. Goku, al darle la semilla a Gohan, observa el gran poder de la triple fusión. Kakaroto, ¿qué está sucediendo en este planeta? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Vaya, no creí que Emma se la jugaría en traerlos a ustedes. No tuve la oportunidad de pelear contigo, Kakaroto. He deseado luchar contra ti desde que apareció aquel demonio verde. ¡Ja! Ya tendremos nuestro combate, Tardes. Pensé que tenía un lindo oponente a mi lado, pero veo que es un maldito insecto fácil de eliminar. Vegeta se volvió extremadamente fuerte. Entonces no tendré que contenerme. Todos van a ser testigos de mi gran poder. En ese momento, Feilufer expulsa su poder, haciendo que el planeta tiemble con semejante poder. Todos los presentes quedarían perplejos del poder de la fusión. Listo, Vegeta, luchemos. Vegeta se lanza al ataque y velozmente conecta un fuerte golpe y ataca con un superataque. Esto impresionaría a Feilufer, recibiendo aquel potente ataque. Tras el 1, Feilufer se encontraba sin ningún rasguño. Feilufer ataca, pero Vegeta podía contrarrestar sus golpes. Vegeta estaba peleando a la par de la fusión, que con un rodillazo deja sin aire a Feilufer, quien molesta lo golpea a Vegeta. Ese potente golpe hace que Vegeta caiga en el suelo en estado base. Goku, ya acabé con esas basuras, así que ven y pelea conmigo. ¡Ja! Cellbuzzer, no deberías ser tan descuidado con tus oponentes. ¿A qué te refieres? Ningún ser en el universo puede detenerme. Creo que tú sabes más que nadie mi objetivo, el cual es eliminarte para siempre. ¡Insecto! ¡Aún he utilizado todo mi poder! ¡Ahora conocerás al gran Vegeta! Vegeta expulsa todo su poder, impactando a Feilufer. Una gran explosión de energía se veía a lo lejos del planeta. Vegeta había llegado a un nivel más allá del Super Saiyajin 8. El príncipe de los Saiyajin alcanzó el SSJ-9 media alma. ¿Qué? ¿Cómo es posible que el señor Vegeta se parezca a Saiko? No lo entiendo. Se parece a mí, porque le di la mitad de mi alma. ¿Qué? ¿Saiko? En ese momento, Goku explica que con la ayuda del Ángel Z pudieron ir con Saiko. Este le había entregado a él y a Vegeta la mitad de su alma y su poder, llegando así al Super Saiyajin 9. Sorprendente, Vegeta. Ya sabes el poder desde el principio. Esta vez no pienso contenerme, así que prepárate. ¡Caíste, insecto! ¡Te demostraré el poder del Super Saiyajin 9! Mujer, con su velocidad, le da un gran golpe a Vegeta. Pero ese golpe no le había hecho daño ninguno al príncipe. ¡Ay! ¿Con qué con ese golpe fue con toda su fuerza?
Deberías estar orgulloso por lo fuerte que se volvió tu hijo, Rey Vegeta. Tengo un mal presentimiento de todo esto. Aunque mi hijo se haya vuelto muy fuerte, siento que ese monstruo está ocultando su verdadero poder. Maldición, hijo. ¿Qué dime qué tienes planeado hacer ahora? El gran poder del SSJ-9 era muy superior a la segunda forma de Feibuzer que pasara ahora. Con mi nuevo poder, te derrotaré. Ahora yo soy el ser más poderoso del universo. ¡Vegeta! ¡Elimina rápido a Cell Booster! ¡No le des ninguna oportunidad de que siga aumentando sus poderes! ¡Silencio, insecto! En este momento, te recobrar las vidas que me dieron esos tres seres en el pasado. Feibuzer, molesto al sentirse superado, decide incrementar nuevamente sus poderes para llegar a su tercera forma. El poder de es impresionante. ¿De dónde sacó tal poder? ¿Qué? Porque teníamos poder. Ahora sí se pondrá emocionante la pelea. ¡Qué estúpido, Vegeta! ¿Por qué no me escuchaste? ¿Ahora ese monstruo te eliminará? Vegeta, pero me diste cuenta. Mi poder es superior al tuyo. Te mataré lentamente para que entiendas que nunca será superior a nadie. Goku, al sentir el monstruoso ki de la tercera forma de Feibuzer, decide pasar también al Super Saiyajin 9. Esto sorprendería un poco a Feibuzer. En ese instante, Vegeta se lanza contra este, que con una patada se Super Saiyajin. En ese momento, Goku va en ayuda a Vegeta, pero ni Goku puede controlar. Vegeta, ya recuperado, lanza una esfera de energía, acorralando a la fusión. En esos minutos, Vegeta hace que esas esferas impacten al monstruo, haciendo una gran explosión. Pero a través del humo, Feibuzer se encontraba sin ningún rasguño. No pelean nada mal los dos. ¡Vegeta! ¡No queda de otra que unir fuerzas! ¡Hay que usar nuestro poder máximo! Así no, nunca podremos salvar la Tierra, ni a nuestros seres queridos. ¡Maldito seas, Kakaroto! ¡Está bien! ¿Los dos se sienten listos para morir? Los dos Saiyajines se unen para atacar juntos con una patada de ambos. Envía lejos a Feibuzer. Espera que esto funcione, Kakaroto. Porque después de esto no nos quedará energías. El poder máximo del Super Saiyajin 9 de nosotros dos lo vencerá, Vegeta. ¡Confía en mí! Goku y Vegeta usan sus máximos poderes en un ataque combinado. Feibuzer confiado recibiría el poderoso ataque. El gran poder del Super Saiyajin 9 de ambos Saiyajines dejaría a Feibuzer gravemente herido. Los dos Saiyajines, Goku y Vegeta, ya estaban sin energías. ¡Maldito sea! ¡Ahora sí los mataré! ¡Feibuzer! ¡Ya ríndete! Los Saiyajines no tenemos límites. Solo mírame. Gracias a entrenar con mi hijo en el infierno, he conseguido el Super Saiyajin 5. Increíble, ¿no? Freezer, sé que estás ahí. Escúchame, jamás me olvidaré que me mataste junto con mi raza. La raza que siempre te fue leal a ti. Te ves cansado. Creo que es nuestra oportunidad de darte el golpe final. Trunks, a lo lejos, advertiría a los Saiyajines del otro mundo que no peleas en contra Feibuzer, pero ninguno lo escucharía. Los haré sentir el verdadero terror.
Feilufer, furioso, incrementa al máximo su poder. Goku, al ver que el fin de su planeta y de las dimensiones y galaxias ha llegado, contempla con un gran terror la forma final de Feilufer. El planeta Tierra en un instante se convierte en el planeta sin vida, casi destruyéndose por completo. ¡Nuestro fin ha llegado! ¡Cellbuzzer es un ser imparable! ¡Vamos, Kakaroto! Si morimos, moriremos luchando como todo un Saiyajin de sangre pura. Goku y Vegeta, con sus últimas fuerzas, luchan hasta el final, sabiendo que el enemigo que tienen al frente lo superaban por mucho. Siempre había soñado con este momento. Tenerte en mis manos, maldito Son Goku, y cumplir mi venganza. El Saiyajin, poco a poco, estaba por morir. Hasta que Vegeta y Zaiko vienen en su ayuda. Esto sorprendería a Cellbuzzer, pensando que nadie intentaría hacer algo. Turles estaba cargando su super técnica, y en unos segundos recibe una fuerte patada. Vegeta. Raditz serían brutalmente masacrados por Cellbuzzer. Zaiko, molesto, decide no quedarse atrás al ataque. Pero lamentablemente Zaiko sería oponente para aquella fusión. ¡No puedo creerlo! ¡Ha derrotado a todos en un instante! No creas que me he olvidado de ti. Cellbuzzer, sin piedad, con un disparo de energía, derriba a Goku, quien se encontraba ya en las últimas. Cellbuzzer, antes de acabar con el Saiyajin, decide eliminar a los demás, para que nadie se interponga en su objetivo. ¡Maldito! Ya me cansé de esto. Usaré todo mi poder. No me contendré. ¡Zaiko! ¿Qué haces? ¡No pelees con él! ¡Es demasiado fuerte para ti! Mi poder está debilitándose más y más. Ya no puedo. Escúchame, padre. Sé que al principio te tuve como un enemigo que debía superar. Pero en el fondo de mi interior, quería que estuvieras orgulloso de mí. Yo mantendré entretenido ese monstruo, mientras tú y los demás que siguen vivos y no tan heridos deben de darte su poder, pero todos deben de estar en Super Saiyajin 5. Quizás así logres alcanzar el poder. Es un mito que escuché en el infierno. Hubo gente que lo practicaba para tener ese poder, pero falló en el intento. Sé que ustedes pueden, pero te debo decir una cosa más. Si alcanzas ese poder, solo te quedarán momentos antes de desaparecer. Ese es el precio de mucho poder. Si muero, dile a mi que la quiero mucho. Kakaroto. He vuelto. ¿Broly? ¿Cómo es esto posible? ¡Estás transformado en Super Saiyajin 5! Vaya, otro gusano repugnante dispuesto a morir. Acércate y veremos quién de los dos es un maldito gusano. Maldito engreído. Tú no te metas. Padre, él también debe de estar en ese lugar. Si llego a morir, no quiero que me revivas. Quiero desaparecer como un guerrero del bien. Y tal vez así pueda borrar mi pasado oscuro. ¡Zaiko! ¡Hijo mío! ¡Gracias por todo! Nos vemos, padre. Te quiero. Dime que pelean. ¿Por qué decidiste pelear conmigo?
si es valiente o un completo estúpido, pero ven y encuentra tu muerte. Un gran choque de puños se sentiría en todo el planeta. Zaiko contra Zelbuzer. Una batalla espectacular había empezado. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de poder es este? Esta es una técnica de mi padre. El Kaioken. Dime, ¿qué te parece? Zaiko, con el Kaioken Kokyu, impactaría fuertes golpes a Zelbuzer. Mientras tanto, poco al fin, había llegado aquel poder prohibido. El Super Saiyajin 10 ha nacido. ¡No me provoques! ¡Zaiko! ¡Maldición! ¡No! ¡Zaiko! Padre, finalmente. Ya estoy listo para pelear. Zelbuzer. ¡Basura! No porque te hayas hecho más grande. Significa que no puedes morir. Esto termina ahora. Pagarás por todas tus fechorías, Zelbuzer. ¿Tú crees que porque tan solo cambiaste tu aspecto y poder seas superior a mí, Son? Te mataré tal como hice con tu hermano Radix y aquel sujeto extraño. Ah, se me olvidaba. Había una jovencita llamada Irina que no dejaba de decir hasta sus últimos minutos de vida que tú vendrías a salvarla. ¿Qué? No puede ser. ¿Irina? ¿Qué quién soy? Solo soy quien gobierna en este lugar. Y para tu desgracia, llegaste el día en que limpiamos la basura. ¿Llevaste tu poder al máximo? Me dejaste sorprendida de que tengas la misma transformación que yo. Y que también veo que eres igual que yo. Te emocionas por un buen combate. Bien veremos qué puedes hacer. Bueno, me presento. Mi nombre es Irina. Y soy la gobernante del Reino de la Nada. Aquí llegan todos aquellos que por su ambición de poder sacrificaron todo. El precio a cambio es que jamás podrás escapar de aquí de manera convencional. Déjame decirte que eres una persona increíble. Me hubiera gustado conocerte en otra circunstancia. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué sufrió ese cambio? Aquella forma es el poder prohibido. Zelbuzer, con un gran miedo en su interior, quería escapar, pero su amigo, como el ser más poderoso de todos, se negaba a eso. Zelbuzer, con un gran dolor inmenso, descubriría que si tocara al Saiyajin, su cuerpo desaparecería. Zelbuzer, recuperándose de su brazo, ataca con su otra mano. Cada ataque que Zelbuzer lanzaba no haría ningún efecto a Goku. Al no quedarle opciones de ganar, decide alejarse y pensar alguna alternativa de ganar el combate.
Finalmente esto se terminó. El Kid Cellbuzzer desapareció. Con mi poder pude regresar a todas esas personas que Cellbuzzer eliminó. Pero menos a mi Psycho. ¡Maldición! Pasando unos minutos. Chicos, tengo algo que decirles. El poder prohibido tiene un precio, y es la extinción, y solo me quedan pocos segundos de vida. No podrán revivirme con las esferas del dragón, ya que mi cuerpo y alma desaparecerán de la existencia, aunque podré vivir en sus conciencias y recuerdos. Adiós a todos. Te voy a extrañar siempre. Papá. ¡Papá! Han pasado 100 años desde aquel suceso. Un joven Saiyajin decide seguir el mismo camino del legendario Salvador, Son Goku.